Todos recuerdan la cruz, muchos recuerdan el sepulcro, otros piensan en los discípulos escondidos, en Pedro roto, en la mañana de la resurrección. Pero casi nadie se detiene en ella, en la madre que estuvo allí, en la mujer que vio morir a su hijo y luego tuvo que seguir viviendo cuando el cuerpo ya había sido bajado de la cruz. ¿Qué pasó con María después del Calvario? ¿Dónde quedó su dolor, su silencio, su casa, su fe, cuando todo pareció terminar? Porque la historia no se cerró para ella en el Gólgota. Apenas empezaba otra clase de noche. María aparece al pie de la cruz en uno de los momentos más sobrios y más intensos del Evangelio. No está descrita con grandes gestos. No se nos dice que gritó, que cayó al suelo, que rasgó sus vestidos. El texto es más contenido que eso, y precisamente por eso pesa más. Está allí. Permanece, no huye, no desaparece cuando el dolor se vuelve insoportable. Está cerca de su hijo en la hora en que casi todos se apartan. Juan la menciona junto a otras mujeres. Y entonces, en medio de la asfixia, de la sangre, del juicio romano consumado, Jesús pronuncia unas palabras que atraviesan la escena entera. Mira a su madre, mira al discípulo amado, y dice, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y el texto añade algo breve, pero decisivo. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Eso no fue un detalle menor. Tampoco fue una frase ceremonial dicha en el último instante para llenar el silencio. En el mundo judío del siglo I, una mujer viuda quedaba en situación frágil si perdía la protección y la estructura familiar que la sostenían. José ya no aparece en la vida pública de Jesús. Todo indica que había muerto tiempo antes. Jesús, el hijo mayor, cargaba también con responsabilidad sobre su madre. Y desde la cruz, aun mientras estaba muriendo, no la deja sola, la entrega a un hogar, a un vínculo, a una continuidad concreta. Pero antes de pensar en el futuro, hay que detenerse en el peso de ese instante. Porque para María no se trataba solo de perder a un hijo. Se trataba de ver morir al hijo que había recibido en circunstancias únicas, el hijo cuyo nacimiento había estado rodeado de promesas, el hijo sobre el que Simeón había pronunciado aquella frase que debió volver a su memoria con una fuerza terrible, y una espada traspasará tu propia alma. Aquella espada no era una imagen bonita, no era una metáfora vaga, era esto, el Calvario, la impotencia de mirar y no poder evitarlo. La herida de seguir respirando mientras el hijo deja de hacerlo. Hay dolores que se explican y hay dolores que solo se atraviesan. El de María pertenece a esa segunda clase. Cuando Jesús murió, no terminó solo una ejecución. También terminó una presencia visible, cotidiana, humana. Terminó la voz que había llenado años enteros. Terminó la posibilidad de volver a mirarlo a los ojos, de oírlo entrar, de compartir el pan, de saber que estaba en algún lugar del camino. A veces leemos la pasión con una velocidad que la experiencia humana no permite. Pasamos de la cruz al sepulcro y del sepulcro al anuncio pascual. Pero entre una escena y otra hay horas reales, silencios reales, pasillos oscuros, miradas que no encuentran dónde quedarse. Y María tuvo que vivir esas horas. El viernes no fue solo el día de la muerte, fue también el comienzo del vacío. La costumbre judía daba gran importancia a la sepultura y más aún antes del inicio del sábado. El cuerpo no podía quedar expuesto. Había prisa. José de Arimatea pidió el cuerpo. Nicodemo llevó una mezcla de mirra y áloe. Hubo gestos de cuidado, de piedad, de honra. Pero todo ocurrió bajo el peso de la urgencia. La tarde caía. El descanso sagrado estaba cerca. No era el tiempo de un duelo largo y ordenado. Era un duelo interrumpido por la necesidad. Y eso vuelve la escena todavía más dura. A veces el corazón necesita detenerse, pero la historia no le concede ese lujo. No sabemos cada movimiento de María en esas horas. El Evangelio no lo cuenta. Y conviene respetar ese silencio. No hace falta inventarle palabras ni fabricar escenas que el texto no da. Basta con entender lo suficiente. Ella estuvo junto a la cruz. Oyó las últimas palabras. Vio la muerte. Supo dónde fue puesto el cuerpo. Y luego
vino la noche. El día después del Calvario debió de ser uno de los sábados más largos de la historia. Jerusalén seguía ahí. Las piedras seguían en su sitio. El templo continuaba levantado. Los peregrinos todavía estaban en la ciudad por la fiesta. Roma seguía gobernando. Los sacerdotes seguían ocupados en sus asuntos. El mundo no se detuvo. Y sin embargo, para aquellos que amaban a Jesús, nada era igual. Ese contraste suele ser uno de los rasgos más crueles del dolor. El universo sigue en marcha mientras una vida se ha quebrado por dentro. ¿Dónde estaba María aquel sábado? El texto no lo describe con detalle, pero sí nos deja lo suficiente para pensar con sobriedad. Si el discípulo amado la recibió en su casa, entonces María ya no queda retratada como una figura aislada en el borde de la tragedia. Pasa a estar dentro de una casa concreta, bajo un techo concreto, acompañada por una comunidad pequeña, herida y desconcertada. No era una multitud triunfante, era un grupo golpeado, hombres y mujeres que apenas podían ordenar lo ocurrido, y en medio de ellos, María. Ese es uno de los contrastes más fuertes de toda esta historia. La madre que vio a su hijo morir no desaparece de la escena bíblica, sigue viva. Sigue presente, sigue teniendo que levantarse a la mañana siguiente. Tal vez ese es el aspecto más difícil de imaginar, no solo el instante de la pérdida, sino la permanencia después de la pérdida, el hecho de que el amor no termina cuando termina la agonía. El duelo empieza de otra manera. Una madre puede prepararse para muchas cosas, pero nadie se prepara de verdad para sobrevivir a su hijo, mucho menos si lo ha visto morir de aquella forma. La crucifixión romana no buscaba únicamente ejecutar, buscaba humillar, exponer, quebrar delante de todos. Era castigo público, advertencia política, violencia calculada. María no vio una muerte privada, no vio una despedida serena en una habitación cerrada, vio la destrucción pública de su hijo, vio cómo el poder, el miedo y el odio se unían para clavarlo en un madero, y aún así permaneció. Esa permanencia dice mucho. Dice algo sobre su fidelidad, dice algo sobre su fortaleza, dice algo sobre la hondura de su amor, pero también dice algo sobre la manera en que el Evangelio presenta la grandeza, sin estridencia, sin exhibición, sin necesidad de engrandecer el gesto con adornos. María no domina la escena con discursos, la llena con su presencia. Hay algo más que merece atención. Cuando Jesús la confía al discípulo amado, no solo se ocupa de su cuidado material, también crea un nuevo marco relacional. La cruz, que parece el lugar de la ruptura total, se convierte también en lugar de continuidad. Donde todo parece perderse, algo es confiado, entregado, preservado. María no queda lanzada al abandono, es recibida. Y el discípulo no recibe una carga externa, sino una misión nacida del mismo Jesús. Eso ilumina de otro modo los días que siguieron, porque aunque el dolor no desaparece, ya no se trata de un dolor sin hogar. El luto de María ocurre dentro de una relación sostenida por la última voluntad de su hijo, y eso no elimina la herida, pero le da un marco de fidelidad. Desde aquella hora, dice Juan, desde aquella hora. Es una expresión pequeña y enorme a la vez. Significa que la historia cambió allí mismo, que después de la cruz no quedó un vacío absoluto, sino una forma nueva de permanencia. Si este tema te está tocando, suscríbete al canal y escribe María en los comentarios. Quiero saber cuántos están viviendo esta historia con reverencia hasta el final. Pero todavía falta atravesar el punto más hondo, porque si pensamos solo en la protección ofrecida desde la cruz, podríamos suavizar demasiado lo que vino después. Y lo cierto es que para María no hubo alivio inmediato, hubo una noche, hubo un sábado, hubo una ausencia insoportable, hubo un silencio que no se podía llenar con explicaciones. La fe no convierte el dolor en algo liviano. La promesa no cancela el peso del duelo cuando el duelo está ocurriendo. María había guardado palabras durante años, había visto señales, había acompañado el ministerio de Jesús hasta donde le fue dado, pero nada de eso hacía menos real el hecho de haberlo visto expirar.
A veces, desde fuera, la historia de la salvación se contempla como una secuencia grandiosa. Desde dentro, en cambio, fue también una experiencia humana atravesada por lágrimas, miedo, desconcierto y espera. Quizá ahí se encuentra el centro más fuerte de esta historia, no solo en que María vio morir a su hijo, sino en que siguió viviendo después de verlo morir. Siguió respirando con esa imagen en la memoria. Siguió caminando con ese vacío dentro. Siguió existiendo en un mundo que ya no tenía la misma voz, la misma presencia, la misma cercanía. Hay dolores que estallan en un momento, pero luego se vuelven compañía diaria. No hacen ruido todo el tiempo, pero cambian para siempre la forma de habitar la vida. Ese silencio de María casi no ocupa espacio en los evangelios, y sin embargo, cuando uno se detiene, resulta inmenso. No porque el texto quiera alimentar curiosidad sentimental, sino porque conoce el peso de lo indecible. La Escritura no explota el dolor de María, lo respeta, lo deja de pie, sin manipularlo, y ese respeto obliga también a nosotros. No necesitamos exagerar para entender que su herida fue profunda. Basta con mirar lo que el texto sí dice y dejar que resuene. Después llega el amanecer del primer día de la semana. Los evangelios se concentran en las mujeres que van al sepulcro, en la piedra removida, en el anuncio de los ángeles, en el desconcierto, en la noticia imposible. No está aquí, ha resucitado. El texto no menciona de forma explícita a María, la madre de Jesús, en ese grupo que fue al sepulcro. No debemos decir más de lo que está escrito, pero sí podemos afirmar algo decisivo. El horizonte cambió para todos los que estaban ligados a Jesús. La muerte no tuvo la última palabra, y si hubo una mujer que conocía el peso del viernes, también hubo una mujer alcanzada por la luz del domingo. Ahora bien, incluso la resurrección no borra sin más el recuerdo del Calvario. La esperanza cristiana no funciona como olvido, no deshace la cruz como si nunca hubiera sucedido. La transforma, la atraviesa, la vence, sí, pero sin negar las heridas. El resucitado sigue siendo el crucificado, y la madre que permaneció junto a la cruz no deja de ser la madre que vio esa cruz. Por eso, la figura de María después de la muerte de Jesús no puede reducirse a una simple imagen de tristeza eterna, pero tampoco a una salida rápida del dolor. Su camino parece estar hecho de ambas cosas, una herida verdadera y una esperanza verdadera. El Evangelio no la presenta como una mujer destruida sin resto, ni como alguien inmune al sufrimiento por razones espirituales. La presenta, más bien, como alguien que permanece. Y esa permanencia vuelve a aparecer en un lugar fundamental. En Hechos 1:14, después de la ascensión, cuando los discípulos perseveran unánimes en oración, María, la madre de Jesús, está allí. El detalle es breve, pero de enorme importancia. No quedó al margen de la comunidad naciente. No desapareció en las sombras de la memoria. Está con ellos, está en la espera, está en la oración, está en ese umbral entre la ausencia visible de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Ese versículo basta para decir mucho. María no pertenece solo a Belén, no pertenece solo a Nazaret, no pertenece solo al Calvario, también pertenece al tiempo de la iglesia naciente. Está presente en el momento en que los discípulos, aún marcados por la pasión y transformados por la resurrección, esperan la promesa del Padre. Eso significa que su historia después de la cruz no se define solo por lo que perdió, sino también por la fidelidad con la que permaneció dentro del pueblo reunido por Jesús. Hasta aquí, el Nuevo Testamento nos lleva con claridad. Después, el silencio crece otra vez. Existen tradiciones cristianas posteriores sobre los últimos años de María. Algunas la sitúan en Jerusalén, otras la vinculan con Éfeso junto al discípulo amado. Son tradiciones antiguas y significativas para muchos creyentes, pero no forman parte de la afirmación directa de los textos bíblicos. Conviene decirlo con honestidad. Podemos conocer su valor devocional e histórico relativo, pero no debemos presentarlas como certeza cerrada del mismo nivel que el testimonio de los evangelios y de Hechos. Y aún así, ese silencio final no empobrece su figura.
tal vez la vuelve más poderosa, porque la última imagen bíblica de María no es la de una mujer exaltada por el ruido, sino la de una mujer que permanece entre los discípulos, orando, esperando, formando parte de una comunidad sostenida por la promesa. Después de la espada, después del duelo, después del sepulcro, todavía está ahí. Eso cambia la forma de leer toda su historia. María no es solo la joven de Nazaret que dijo sí, no es solo la madre que dio a luz en Belén, no es solo la mujer que guardaba cosas en su corazón, tampoco es solo la madre desgarrada al pie de la cruz. Es, además, una presencia que continúa, una mujer que atraviesa la encarnación, el ministerio, la pasión y el amanecer de la comunidad creyente. Su vida no queda congelada en una sola escena, aunque esa escena sea el Calvario. Y quizá por eso su historia conmueve tanto, porque en ella se unen dos realidades que pocas veces sabemos sostener al mismo tiempo: dolor profundo y fidelidad profunda. No una emoción pasajera, sino una forma de permanecer cuando ya no quedan respuestas fáciles. El día después del Calvario, María sigue ahí. No la vemos llenar el silencio con discursos, no la vemos reclamar explicaciones, la vemos más bien atravesando la noche sin abandonar el lugar al que Dios la ha llevado. Hay una dignidad muy grande en ese silencio. El mundo suele admirar las victorias visibles, los gestos fuertes, los finales espectaculares. El Evangelio también sabe mostrar otra clase de grandeza, la de quien permanece fiel cuando no hay aplauso, cuando no hay claridad, cuando no hay más que una promesa sostenida en medio de la oscuridad. María pertenece a esa grandeza. Por eso, preguntarse qué pasó con ella después de la crucifixión no es una curiosidad secundaria. Es entrar en una de las zonas más humanas de la historia sagrada. Es atreverse a mirar lo que vino después del impacto, después del horror público, después de la muerte. Es reconocer que la historia de la redención también pasó por una casa en silencio, por una mesa con lugares vacíos, por una madre que tuvo que aprender a vivir en el intervalo entre la herida y la esperanza. Y quizá ese sea el rasgo más conmovedor de todos, que después de perder a su hijo en la cruz, María no queda definida solo por la pérdida, queda definida también por la fidelidad, por la capacidad de seguir presente donde Dios sigue obrando, por haber atravesado el luto sin romper el vínculo con la promesa, por seguir estando entre los que oran, esperan y recuerdan las palabras de Jesús. Cuando pensamos en ella después del Calvario, no deberíamos imaginar únicamente una figura inmóvil, atrapada para siempre en el sufrimiento del viernes. Deberíamos verla con la sobriedad del texto bíblico, herida, sí, marcada para siempre sin duda, pero también acogida, acompañada y presente en el nacimiento de algo que aún no terminaba de entenderse del todo. La madre que vio morir a su hijo también fue testigo de que la historia no terminó en una tumba, y eso no vuelve pequeño su dolor, lo vuelve más hondo, porque la esperanza que nace después no cancela el precio de lo vivido, lo transfigura, la cruz sigue siendo cruz. Pero ya no es el final. Tal vez por eso María sigue hablando tan fuerte incluso cuando el texto la muestra tan poco, porque su fuerza no depende de la cantidad de escenas, sino de la verdad de su presencia. Está en los momentos decisivos, está cuando el verbo entra en el mundo, está cuando la espada atraviesa el alma, está cuando la comunidad espera, y en cada uno de esos momentos su figura permanece ligada a una palabra silenciosa, firme, obediente, fiel. Después de la muerte de Jesús, María siguió viviendo. Y esa frase tan simple contiene un abismo. Siguió viviendo con recuerdos que nadie podía arrancarle. Siguió viviendo con el eco de aquellas últimas palabras desde la cruz. Siguió viviendo con la herida de una madre y con la esperanza de una creyente. Siguió viviendo dentro de una historia que Dios aún no había terminado de desplegar. Ahí está, quizá, la respuesta más honesta y más profunda. No sabemos cada detalle de sus días. No conocemos cada paso de sus años posteriores. La Biblia no abre esa puerta por completo, pero sí nos deja ver lo esencial. María no fue borrada por el Calvario, no quedó fuera del amanecer, no fue abandonada a un dolor sin compañía, fue confiada, recibida, sostenida.
y permaneció entre los discípulos como parte de la continuidad de la historia de Jesús. Por eso, cuando la cruz ya ha quedado levantada contra el cielo, cuando el cuerpo ha sido bajado, cuando la piedra del sepulcro ha sido cerrada y la ciudad parece seguir su curso, la historia de María todavía no se ha apagado. Sigue latiendo en el silencio. Sigue en la casa del discípulo amado. Sigue en la oración de la comunidad. Sigue en la memoria de la iglesia como una figura de fidelidad que no hizo ruido, pero no se retiró. Y tal vez ese sea el modo más justo de recordarla después del Calvario, no solo como la madre que lloró, sino como la mujer que permaneció, no solo como la que sufrió una espada en el alma, sino como la que siguió adelante bajo la sombra de una promesa que parecía imposible y terminó siendo verdadera, no solo como testigo de la muerte, sino como presencia viva en el umbral de la esperanza. Si este recorrido te ayudó a mirar de otra manera el silencio de María después de la cruz, suscríbete al canal, deja tu like y escribe María en los comentarios. Y sigue con el próximo video, porque todavía quedan muchas historias bíblicas que, cuando se miran de cerca, revelan una profundidad que casi siempre pasa desapercibida.